Hola a todos, nosotras somos Jimena de Lucio, Yaiza Cabello, Arlanza Martínez y Jimena Llanes, y a continuación vamos a hablar sobre los prolactinomas. Primero empezaremos con una breve introducción donde yo explicaré su etiología, además de su incidencia y su prevalencia en la población. Más adelante mis compañeras profundizarán sobre diversos temas como por ejemplo los posibles tratamientos, diagnósticos, etc. Etiología. Los prolactinomas son adenomas hipofisarios, es decir, son tumores benignos que secretan prolactina. La prolactina es una hormona lactogénica secretada por la adenohipófisis, que la podemos ubicar aquí. La prolactina se encarga de estimular la producción de leche en el tejido mamario, es decir, desarrolla la lactancia además de desarrollar los órganos reproductores primarios. Representan el 40% de todos los adenomas hipofisarios y, según su tamaño, se clasifican en microprolactinomas, que serían pequeños, y macroprolactinomas, que serían grandes. Como he dicho antes, son tumores benignos, por lo que los prolactinomas malignos son poco frecuentes. En cuanto a los valores normales de prolactina, depende del sexo. En hombres, la concentración sería inferior a los 20 nanogramos por mililitro, en mujeres no embarazadas sería inferior a 25 y en mujeres embarazadas oscilaría entre 80 y 400. Incidencia y prevalencia. Los prolactinomas tienen una prevalencia de entre 0,3 y 0,5 respecto a 1.000 habitantes en lo que se refiere a la población en general. Respecto a Europa, se ha descrito una prevalencia de 1 frente a 1.600-2.200 habitantes, sobre todo en Bélgica, Reino Unido y Suiza. Se observa una preponderancia femenina bastante notable, sobre todo en mujeres permenopáusicas. Ocurren con mayor frecuencia en personas menores de 40 años y, como he dicho anteriormente, son más comunes en mujeres que en hombres, y en niños son bastante poco frecuentes. La mayoría de los prolactinomas son pequeños y, como he dicho antes, son los llamados microprolactinomas, los cuales tienen mayor frecuencia en mujeres. En cambio, los tumores grandes, que son los macroprolactinomas, son más comunes en hombres y tienden a ocurrir a una edad avanzada. Es común que el tumor se detecte antes en una mujer joven que en un hombre, porque la prolactina elevada causa periodos menstruales irregulares, entonces se puede detectar más fácilmente con eso. El desarrollo de los prolactinomas en el organismo es distinto según si es de tipo familiar o esporádico. En el primer caso puede deberse a una mutación en el gen MEN1, ya que hay una pérdida de función en un alelo que se encarga de inducir la actividad de ciertas proteínas que regulan el ciclo celular. Por ejemplo, la menina, una proteína supresora de tumores, que lo que hace es inducir a otras proteínas inhibidoras del ciclo celular. No se conoce la razón por la que una mutación en este gen provoca un tumor neuroendocrino de la hipófisis. Una posibilidad es su interacción con el factor de transcripción PIT1, que regula la expresión de los genes que codifican la síntesis de hormonas como la de crecimiento, el TSH o la prolactina. En el caso de los prolactinomas esporádicos, ocurre que el estrógeno aumenta la expresión de factores que promueven el crecimiento tumoral. Se genera una proteína llamada ERR gamma mutante con gran afinidad por PIT1. El resultado es un aumento potencialmente de la transcripción genética de prolactina dependiente de PIT1. Respecto a las manifestaciones clínicas, principalmente encontramos la hiperprolactinemia, es decir, un aumento notable de prolactina en la sangre. Esto lo que hace es interrumpir la producción hipotalámica de la hormona liberadora de gonadotropinas, inhibiendo la liberación de hormonas luteinizantes y folículo estimulantes. En ambos sexos encontramos una pérdida de líbido y de masa ósea, disfunción sexual e infertilidad. Por la parte de las mujeres, amenorrea, es decir, irregularidad menstrual, galactorrea, en el que hay un flujo de leche anormal de la mama en una mujer que no está embarazada ni lactando, y retraso puberal. Por la parte de los hombres hay cambios en la viabilidad y cantidad de espermatozoides y disfunción eréctil. Cuando el tumor es grande, es decir, si es un macroprolactinoma, se pueden ver afectadas estructuras que están cercanas a la silla turca. Encontramos por un lado la hipertensión intracraneal, es decir, dolor de cabeza. Respecto a la visión, podemos encontrar visión doble, párpados caídos, lo que se indica en la imagen de la derecha, o pérdida del campo visual. Y por último, el hipopituitarismo, donde la hipófisis no produce cantidades normales de algunas o de todas sus hormonas. Ahora vamos a hablar del diagnóstico de los prolactinomas.
Para detectar dicho tumor hipoficiario, los médicos emplean una primera prueba que consiste en un análisis de sangre para medir así la concentración de prolactina. Si se encuentran valores superiores a 200 nanogramos por mililitro, primeramente se buscarán causas secundarias que puedan estar causando dicha alteración, como pueden ser fármacos, un posible embarazo, aumento de niveles de TSH por un hipotiroidismo no tratado o fallos en la función renal o hepática. Una vez se haya confirmado que ninguno de estos factores es el causante de este aumento de prolactina en sangre, el médico ordenará llevar a cabo pruebas por diagnóstico de imagen. La prueba preferida es la resonancia magnética, usando ondas de radioimanes para crear imágenes detalladas de estos tumores. En el caso en el que la resonancia magnética no sea una buena opción para el paciente, se lleva a cabo una tomografía computarizada. Esto se hace en pacientes que tienen un marcapasos o algún otro implante que contenga un metal. Los resultados de la prueba de diagnóstico por imagen permiten al médico situar dónde se encuentra dicho tumor y también el tamaño del mismo. Una vez se haya confirmado el diagnóstico, el médico podrá pedir otras pruebas para detectar si está afectando a más hormonas. El tratamiento para un prolactinoma puede variar según el tamaño del tumor, la gravedad de los síntomas y otros factores individuales. Es de los pocos tumores, por no decir el único, en el que el tratamiento inicial son fármacos, conocidos como agonistas dopaminérgicos. En algunos casos se llega a optar por una cirugía para extirpar el tumor y raramente por una radioterapia. Estos actúan estimulando los receptores de dopamina en el cerebro, a la cual a su vez es un neurotransmisor que desempeña un papel crucial en la regulación de diversas funciones. En caso de que se trate de un macroadenoma mayor a 1 centímetro, se opta siempre por este tratamiento inicial, mientras que si estamos ante un microadenoma, solo se actúa en caso de repercusión clínica, ya sea infertilidad, disminución de líbido, etc. Esto se debe a que no se tratan siempre, ya que suelen tener un crecimiento muy lento y en ocasiones hasta nulo. Este tipo de tratamiento consigue una caída rápida de prolactina y una reducción del tamaño tumoral en las primeras semanas. Sin embargo, puede tener efectos secundarios como hipotensión y problemas gastrointestinales. El más eficaz y mejor tolerado es la cabergolina. Se inicia con bajas dosis y se va aumentando progresivamente hasta la normalización de prolactina, siempre teniendo en cuenta que el máximo es de 7 miligramos por semana. Sin embargo, cuando se tiene deseo gestacional, es más recomendable iniciar el tratamiento con bromocriptina, ya que existe un menor riesgo teratogénico. Más que nada se debe a su mayor experiencia clínica, evidencia de seguridad en el embarazo y a menudo a su menor costo. Se tiene que tomar 2 o 3 veces al día y 1 de cada 3 pacientes suele tener efectos secundarios gastrointestinales. Además de estos dos agonistas dopaminérgicos ya comentados, también existen otros dos, aunque son mucho menos frecuentes. Estos son la pergolida y la quinabolida. Este tipo de tratamiento solo podrá ser retirado bajo unas condiciones. Por una parte, se tiene que observar un descenso de la prolactina a cifras normales, así como una reducción tumoral de más del 50% respecto al tamaño inicial. Y por otra parte, tras la retirada del fármaco, habría que realizar un seguimiento cercano al paciente de al menos unos 5 años. Si se produce intolerancia a este tipo de tratamiento o no se observan cambios, habría que recurrir a la cirugía. Los resultados y la eficacia de este tratamiento dependen de dos factores. Por una parte, la experiencia del cirujano. Si esta es buena, existe un porcentaje de entre un 80 y un 90% de curación. Y, por otra parte, el tamaño del tumor también influye. En caso de macroadenomas, la probabilidad es entre el 50 y el 80%. Por último, existe una opción en caso de fracaso del tratamiento médico y quirúrgico, y esta es la radioterapia, aunque esta es poco eficaz en la normalización de prolactina y su efecto es a largo plazo. Para finalizar, hemos sacado las siguientes conclusiones acerca del trabajo. En resumen, el prolactinoma es un tumor hipofisiario muy común, pero algo subestimado que afecta principalmente a las mujeres en edad reproductiva. A día de hoy se desconoce la razón por la cual se produce una mutación en el gen MEN1, provocando dicho tumor neuroendocrino en la hipófisis. A través de este trabajo hemos investigado y conocido tanto su etiología, patología, las manifestaciones clínicas que presenta, su incidencia y prevalencia, al igual que su diagnóstico y posibles tratamientos que se pueden llevar a cabo. Es realmente importante un rápido diagnóstico, así como el manejo multidisciplinario para poder conseguir mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida del paciente.